Jóvenes y señoritas, en este video estaremos conociendo las características de las funciones seno, coseno y tangente en el círculo trigonométrico. Veamos algunos ejemplos. Tenemos nuestro círculo trigonométrico. Este círculo trigonométrico tiene las características de que el radio va a ser igual a la unidad. Por el centro del círculo vamos a hacer pasar los ejes de coordenadas, el eje de las X y el eje de las Y, que va a dividir a mi círculo trigonométrico en cuadrantes. Vamos a tener un primer cuadrante, un segundo cuadrante, un tercero y un cuarto cuadrante. Como en un eje de coordenadas, del origen hacia el lado derecho van a ser cantidades positivas, del origen hacia el lado izquierdo cantidades negativas, del origen hacia arriba cantidades positivas y del origen hacia abajo cantidades negativas. De acuerdo al ángulo que tengamos, las funciones seno, coseno y tangente van a ir adoptando ciertas características. Por ejemplo, si tengo un ángulo que sea menor de 90 grados, va a estar ubicado en mi primer cuadrante. ¿Qué características va a tener? Que este ángulo va a tener una proyección sobre el eje de las X y también va a tener una proyección sobre el eje de las Y. Entonces, esas proyecciones van a ser para mí las funciones seno y la función coseno. La función seno va a ser positiva en el eje de las Y. Por eso es el valor del seno positivo en el primer cuadrante. Coseno, lo mismo, va a ser positivo. Si fuera este lado sería negativo. Aquí vamos a tener la tangente, que es la prolongación del ángulo. Entonces la tangente también va a ser positiva porque está yendo hacia arriba. Entonces la característica de este círculo trigonométrico, específicamente de nuestro primer cuadrante, es que el seno de este ángulo va a ser positivo. El coseno va a ser también positivo. Y la tangente va a ser también positiva. Si medimos un ángulo y este ángulo llega a mi segundo cuadrante, entonces van a cambiar las funciones trigonométricas. La función seno seguirá siendo positiva. La función coseno va a cambiar. Aquí estaban los positivos, a este lado están los negativos. Por eso el coseno va a ser negativo en mi segundo cuadrante. Y lo mismo va a pasar con la tangente. La tangente, prolongando el ángulo, va a llegar a un valor negativo. Recordemos, en el primer cuadrante estaba aquí arriba, era positivo. Ahora va a ser negativo. Por eso nuestro valor de la tangente en mi segundo cuadrante va a ser negativo. Y lo que vamos a utilizar en el segundo cuadrante será 180 menos x. Si medimos un ángulo y llega a caer en nuestro tercer cuadrante, entonces las funciones trigonométricas van a valer lo siguiente. La función seno va a ser negativa, porque está yendo hacia abajo. La función coseno va a ser también negativa, porque está yendo hacia el lado izquierdo. Si fuera aquí, sería negativo. Entonces, por eso coseno va a ser negativo también. Y si prolongamos el ángulo, vamos a obtener la tangente. Como vemos, la tangente es hacia arriba. Entonces, la tangente va a ser positiva. Y lo que vamos a utilizar en ecuaciones trigonométricas es esta conversión. 180 más x. Cuando medimos un ángulo y este llegue a nuestro cuarto cuadrante, entonces las funciones trigonométricas adoptarán las siguientes características. La función seno será negativa porque está yendo hacia abajo. La función coseno será positiva.
Y la función tangente, prolongando el ángulo, será negativa. Para este cuadrante vamos a utilizar 360 menos x, sobre todo para utilizar en las ecuaciones trigonométricas. Tendríamos una tabla en la que estaría resumida todo el círculo trigonométrico. El seno en mi primer cuadrante va a ser positivo. El seno en mi segundo cuadrante va a ser positivo. El seno en mi tercer cuadrante va a ser negativo. El seno en mi cuarto cuadrante va a ser negativo. El coseno en mi primer cuadrante va a ser positivo. El coseno en mi segundo cuadrante va a ser negativo. El coseno en mi tercer cuadrante va a ser negativo. El coseno en mi cuarto cuadrante va a ser negativo. La tangente en mi primer cuadrante va a ser positivo. Tangente en mi segundo cuadrante va a ser negativo. Tangente en mi tercer cuadrante va a ser positivo. Y la tangente en mi cuarto cuadrante va a ser negativo. Este es el resumen de todo el círculo trigonométrico. Ahora, cuando esté en mi segundo cuadrante, vamos a utilizar, como les mencionaba, 180 menos x. En mi tercer cuadrante, vamos a utilizar 180 más x. Y en mi cuarto cuadrante, vamos a utilizar 360 menos x para todas las funciones trigonométricas, tanto seno, coseno, tangente. Estos valores son para seno, coseno, tangente en segundo, tercer y cuarto cuadrante. Es muy importante identificar en qué cuadrante está nuestro ángulo para poder resolver correctamente una ecuación trigonométrica. Veamos una animación de cómo funciona el círculo trigonométrico. Eso es todo por este video. Nos estaremos encontrando en una siguiente oportunidad para seguir conociendo más contenidos del área de matemática. Hasta la próxima.